Supongo que ya es hora de que cuente esta historia. Ya no puedo aguantarlo en mi interior y más personas se tienen que enterar de esta anécdota. Con cada día que pasa no me estoy volviendo más joven, sino lo contrario, y creo que es una historia que debe transmitirse. Esto considerando el estado del mundo actual. Sucedió en mis primeros días en el DNR. Ese es el Departamento de Recursos Naturales, por supuesto. Es una unidad llamada en broma Unidad Night Stalker. Era nuestro trabajo ocuparnos de los casos considerados CZE, que son entidades zoológicas clasificadas. Básicamente son cualquier cosa que se encuentra en el mundo natural que requiera cuidados especiales y contingencias diplomáticas. Por ejemplo, Dogmen, Sasquatch, Merfolk, cualquiera de esas entidades que desafían a la ciencia. Cosas como esa muestran una inteligencia similar a la nuestra o representan una amenaza formidable para nuestra especie que requiere un alto nivel de discreción y tacto de nuestra parte. Si acaso alguien tiene un encuentro con uno de estas criaturas, es algo que investigamos y atacamos. Yo recolecto cualquier evidencia que pudiera comprender la privacidad de la unidad. Lo que nos preocupa son los casos de contacto negativo. Si uno o más cazadores han estado tratando de atrapar o matar a un CZE, si una empresa está tratando de desarrollar un área que está causando angustia a la población CZE local, si una familia o pueblo ha sido atacado por uno o más de estas criaturas peligrosas, o como es el caso que describiré aquí, alguien que apareció muerto en un aparente ataque por parte de un CZE. Este caso ocurrió en el año 1883, cuando todavía era novato y trabajaba con Connor Tuncliffe, mi mentor y una leyenda en la multitud de parques y vida silvestre. En esa ocasión nos llamaron a un parque conocido como la Tierra entre Lagos, entre Kentucky y Tennessee. Esta era un área bastante popular para la caza, el senderismo y el campamento. Fue antes de la gran fiebre del verano que una familia había estacionado su RV en el campamento ubicado en la parte norte del área para comenzar lo que hubiera sido un viaje familiar perfecto. Un viaje familiar perfecto para acampar en verano. Pero lo que obtuvieron en cambio fue una pesadilla más allá de todo lo que pensaron que era humanamente posible. El informe nos llegó 8 horas después de que un lugareño encontrara a la familia muerta. Para ese entonces, la policía local y los guardabosques habían recorrido toda la terrible escena. La familia había sido masacrada, destrozada por un animal salvaje o un asesino con hacha que no conocían. Y fue así como terminó en nuestro escritorio. Connor y yo fuimos a la escena e intentamos suavizar las cosas con los lugareños, mantenerlos ocupados con el control de multitudes y el patrullaje. Haríamos cualquier cosa para minimizar el trauma que experimentarían al tener que procesar una escena como esta. El campamento mismo parecía el piso de matanza en un matadero. El padre yacía justo afuera de la puerta de la casa rodante, partido por la mitad. La escopeta a su lado solo había sido disparada una vez y, según la evidencia, no había logrado golpear nada más que la tierra. Por otro lado, dentro de la casa rodante, el niño pequeño estaba hecho pedazos alrededor de la sala de estar principal. Lamentablemente, no podía tener más de 11. Más atrás encontramos a la madre en el baño en la parte trasera de la caravana. La puerta del baño había sido arrancada de las bisagras y aplastadas como una lata. Encontramos heridas defensivas en ella, por lo que al menos había tratado de resistirse. Connor fue quien notó que también había ropa y muñecas para una niña en la casa rodante. Registramos el área esperando y rezando para que se hubiera escapado y se hubiera escondido en algún lugar. Pero no, la encontramos a ella a menos de 40 metros de distancia. Nunca antes había visto algo tan horrible. Connor parecía que estaba a punto de desmayarse o vomitar su almuerzo. Nunca lo había visto tan enojado. Después de que ambos hubiéramos salido en estado de shock, comenzamos con el caso. Toda la evidencia apuntaba a un ataque Dogman, lo que llamamos un caso Black Dog en el DNR. El padre había salido, muy probablemente para averiguar un ruido extraño o un golpe en la caravana.
Una vez que fue despachado, la madre y los niños se atrincheraron en el baño y la cosa arrancó la puerta, mató a la madre y procedió a sacar a los niños para sacrificarlos. Connor estaba convencido de que había más de uno, lo que significaba que no se trataba de algo solitario y de que se trataba de una seria amenaza para la gente de la zona. Sin duda había que hacer algo y no tenía idea de lo que eso podría significar. Después de asegurarnos de que los equipos tenían todo bajo control, volvimos al motel que habíamos alquilado en la zona. Recuerdo que Connor pasó la mayor parte de la noche afuera en la terraza, tal cual fumando como una chimenea y luciendo como si estuviera considerando algo realmente desagradable. A la mañana siguiente no podía estar seguro de que alguna vez hubiera logrado dormir, pero me miró fijamente y me dijo que había una manera de arreglar esto si tenía el coraje y si estaba seguro de que quería arreglarlo. Obviamente yo le dije que haría cualquier cosa para arreglar las cosas para esa familia y él asintió con una expresión de condena. Me comentó que fuera a buscar provisiones para un viaje de campamento, por lo menos para 3 o 4 días. Ya teníamos carpas, luces y cosas así en el camión, así que conseguí comida, agua y otras necesidades. Cuando regresé, vi que había sacado una bolsa de evidencia de la escena. Cuando comencé a preguntar al respecto, él solo asintió y revisó los suministros. Condujimos más al norte hacia Kentucky, adentrándonos en el campo donde el camino se convirtió en grava y la grava en tierra. Parecíamos estar siguiendo un antiguo camino forestal. Cuando llegamos a una valla marcada como tierra protegida, dejamos el camión y caminamos más dentro del bosque durante la mayor parte del día. En el camino me di cuenta de que Connor recogía salvia de las praderas con la mano llena y la guardaba en una bolsa. Habíamos traído también un arco y algunas flechas. Connor me dijo que estuviera atento a cualquier cosa que pudiéramos derribar. Entonces vi un conejo de tamaño decente y logramos atraparlo, a pesar de que no era un gran cazador de arcos. Era casi de noche cuando llegamos a un lugar plano y lo suficientemente abierto como para instalarnos. Una vez que se instaló el campamento y se encendió la fogata, arrojó un puñado de la salvia que había recolectado. Las hojas verdes creaban un humo pesado y acre que impregnaban el área. El aroma me recordó a mi abuelita, que solía quemar salvia alrededor de su casa todo el tiempo. Le pregunté si debería limpiar el conejo para hacernos algo de comida, pero dijo que el conejo no era para nosotros. Eso me aterró. Estuve analizando diferentes explicaciones sobre lo que teníamos que hacer, pero nada tenía suficiente sentido, así que finalmente tuve que preguntar. Connor simplemente miró hacia la luz roja anaranjada que se desvanecía y respiró hondo. Lo que estamos por hacer ahora dijo, es algo que no hacemos a la ligera. No lo hemos hecho en los últimos 20 años y no creo que tenga que volver a hacerlo nunca más. Esta técnica me lo enseñó mi abuelo y su abuelo antes que él. Y antes que él, los indios, que fueron enseñados por sus abuelos y se les había ocurrido por su cuenta. ¿Sabías que las criaturas que fueron responsables de ese horror en el parque han existido por más tiempo que cualquiera de nosotros? Sí, incluso antes que los colonos, antes que los mismísimos indios. Nuestra relación con ellos ha cambiado a lo largo de nuestra historia compartida. A veces ellos tenían la ventaja y vivíamos con miedo en el bosque. O nosotros teníamos la ventaja y se veían obligados a retroceder más para mantenerse alejados con nuestras armas y máquinas. Como sabes, ellos son muy inteligentes, supongo que en un nivel diferente al nuestro, hijo. Creo que fueron una especie de encrucijada evolutiva donde la raza humana se dividió entre la sociedad pensante y las tribus primigenias. Los bastardos evolucionaron por un camino diferente, un camino más natural se podría decir, un camino más verdadero. Sí es posible que no puedan hablar nuestro idioma o construir ciudades como nosotros, pero son tan inteligentes, tan observadores y tan adaptables como nosotros. Tal vez incluso más, ya que no tienen un idioma o historias abarrotadas.
El punto es que no son animales como son los lobos o los osos para nosotros. Evolutivamente hablando, están en el mismo nivel que nosotros y por eso tenemos que considerar nuestra relación con ellos diplomáticamente. No queremos vivir con miedo de ellos y ellos quieren que los dejemos solos. Para mantener esa paz, los antiguos humanos habían ideado una línea de contacto entre nosotros. Eso en caso de algún evento inaceptable. Una forma distintiva de acercarse y hacer un contacto pacífico. Obviamente, esto no es algo que ninguna de las partes disfrute en ningún sentido. Los Dogmen han cultivado una poderosa desconfianza hacia los humanos a lo largo de los siglos y no puedo decir que los culpe por eso. Ellos nos respetan como una amenaza, pero nos desprecian como especie. Esto, por supuesto, no es para todos ellos. Tal como nosotros, entre ellos hay algunos más civiles a la paz y la convivencia. Al igual que hay otros que nos aniquilarían si tuvieran la oportunidad. Por eso, este contacto es sumamente arriesgado para nosotros. Yo recuerdo sentirme distante, como si lo que estaba diciendo estuviera rebotando en mi cabeza y no pudiera entenderlo. ¿Me estaba diciendo en serio que estábamos a punto de encontrarnos con uno de los Dogmen? ¿Quizás un ejército de ellos incluso? ¿Para qué hablar con ellos? ¿Pedir su ayuda? Yo me senté como una estatua mientras hablaba y arrojé más salvia al fuego. El ritual, que así lo llamaba mi abuelo, había que seguirlo al pie de la letra. El lugar de reunión está más adentro del bosque y no debemos llevar herramientas, armas o incluso ropa. No debemos llevar absolutamente nada más que la ofrenda y la evidencia. Esto nos pondría completamente a su merced, que es la única forma en que nos dejarían acercarnos. Eso fue lo primero que me vino a la mente. ¿Sin armas? ¿Sin ropa? Pensé que podría estar tratando de bromear, pero cuando lo miré más a la cara, pude ver que no solo hablaba en serio. Él estaba asustado. Ver a un tipo duro como Connor aterrorizado fue algo que nunca olvidaré. Arrojó otro puñado de salvia al fuego y lo señaló. «La quema de salvia», dijo, «es parte del ritual. Los indios creían que alejaría a los malos espíritus de la zona». Mi abuelo tenía una idea completamente diferente de lo que era. Lo llamó una especie de faro olfativo, un olor fuerte para llamar su atención que asocian con el ritual de contacto, haciéndole saber que intentaríamos ser amigables. Él se llevó una rama de salvia a la nariz antes de arrojarla al fuego. Esa noche esperamos hasta que la luna estuvo en lo alto y el camino estuvo lo suficientemente iluminado como para que pudiéramos caminar en la oscuridad. Estaba mirando la luna a través de la pared de mi tienda cuando Connor me llamó y dijo que ya era hora. Sentí que mi estómago hacía una rutina de gimnasia y me arrastré para ver que el fuego estaba apagado y que Connor ya estaba completamente sin ropa. Yo me quité también la ropa aturdido y fui a reunirme con él. Nunca antes me había sentido tan vulnerable como cuando estaba de pie en ese bosque oscuro, sin ropa y temblando. No hacía frío, pero me imagino que podrían haberme confundido con un eunicho de lo nervioso que estaba. Agarré al conejo que habíamos matado antes y lo apreté contra mi pecho, tratando de sentirme menos frágil. Antes de partir, Connor agarró un puñado de cenizas del fuego y lo tendió, soplando una bocanada de hollín sobre mí antes de tirar el resto sobre sí mismo. Caminamos por horas y horas. Parecía que habíamos caminado tanto que hasta pensé que ya estaba saliendo el sol. Hasta ahora el bosque reproducía sonidos naturales. Pájaros en los árboles, insectos cantando y zumbando. Toda una orquesta de la naturaleza. Pero en algún momento todo quedó en silencio como el salón de una iglesia. Fue como si alguien encontrara la perilla del volumen en el bosque y la apagara. Dudé por un momento hasta que recordé las instrucciones de Connor. Caminé firme y tranquilo, manteniendo mis ojos en el camino. No presté atención a nada que pudiera ver o escuchar. Y lo más importante, si por accidente veía algo que se supone que no debe existir, debería hacer como que no lo veía.
Mientras caminábamos, los únicos sonidos eran el viento de los árboles y el crujido de las hojas debajo de nosotros. Así fue hasta que comencé a escuchar algo moviéndose en el bosque a nuestra izquierda. Algo grande, robusto. Mantuve mis ojos hacia adelante mientras el sonido nos seguía lentamente igualando nuestro ritmo. Luego vino un sonido a nuestra derecha. Un gruñido profundo, bajo y gutural que hizo que todo dentro de mí se estremeciera y se apretara. Alguna vez había escuchado a los investigadores mencionar sobre el infrasonido, una especie de sonido de baja frecuencia que puede causar ansiedad y sentimientos de pavor en las personas. Decían que podía detectarse en el rugido de un tigre y que nuestra reacción podría estar ligada a nuestros miedos ancestrales. Tal vez no eran los tigres los que nos preocupaban después de todo. De cualquier manera, estando ahí en la oscuridad sin nada entre nosotros y ellos, no pude comenzar a describir el horror que sentí. Mientras caminábamos, ellos se mantenían al lado al mismo nivel que nosotros. Uno de ellos saltó al camino detrás de nosotros y soltó otro gruñido que hizo vibrar mis dientes antes de atacarnos. Podía escuchar el crujido de las hojas en el piso, sentir los golpes de sus pies en la tierra a menos de medio metro detrás de mí. Necesité todo mi interior para no dar media vuelta y correr hacia el límite del bosque gritando y orinándome como un niño pequeño. Escuché tanto hasta que se deslizó hasta detenerse y sentí que la tierra y las ramitas que levantaba rebotaban en mis pantorrillas. Pero yo seguí caminando como Connor también lo hacía. Ya no podía sentir mi cuerpo, pero concentré toda mi cordura en caminar y mirar hacia el frente. Cuando Connor finalmente se detuvo, habíamos llegado a un claro. La hierba y la salvia de la pradera eran de un color plateado brillante a la luz de la luna, que era tan fuerte que parecía ser de día. Por un momento de estupor nos quedamos de pie. El bosque estaba quieto y silencioso como un cementerio. Entonces vislumbré unos ojos que reflejaban la luz de la luna en los arbustos que teníamos adelante. Una gran forma emergió del bosque frente a nosotros sorpresivamente. Se arrastró hacia adelante a 4 patas. Su pelaje negro parecía absorber toda la luz. Era una silueta viviente con 2 perlas brillantes donde deberían haber estado sus ojos. Otros 2 emergieron a su lado como guardaespaldas. Uno de ellos parecía plata helada a la luz de la luna y sus ojos brillaban como ámbar cuando las frotas contra la lana. Por otro lado, el otro tenía manchas negras y ojos que brillaban como las cenizas agonizantes de una vieja hoguera. Casi rompí mi compostura cuando sentí un aliento caliente en la parte posterior de mis piernas y escuché un resoplido. Me retorcí involuntariamente y la cosa dejó escapar otro gruñido bajo de advertencia antes de tocar mi trasero con su nariz fría mientras olfateaba. Él ya me estaba rodeando. Otra forma negra también estaba dando vueltas alrededor de Connor. No podía ver su rostro, pero algo en su actitud tranquila calmó el trueno en mis oídos. El hombre perro que me rodeaba volvió a gruñir naturalmente y trató de mirarme a los ojos y yo aparté la mirada rápidamente, esquivando su mirada como un niño nervioso. Enojado, se abalanzó sobre mí y escuché el chasquido de sus dientes y sentí la corriente de aire cuando mordió el aire frente a mi entrepierna. Envió un escalofrío a través de mí que me alegró de haber vaciado mi vejiga antes de irme. El gran Dogman negro nos miró por un momento antes de moverse. Algo en su interior estalló como una ramita que se rompe con unas botas mojadas y lentamente se elevó sobre sus 2 patas. Los otros 2 siguieron su ejemplo. Los 2 a los lados tenían que medir al menos 3 o 4 metros de alto, pero el negro tenía que estar más cerca de los 7. Nunca antes había visto algo tan masivamente cerca. Esa cosa casi oscureció la luna sobre nosotros. Connor me miró e hizo un gesto al conejo que sostenía. Me sentí como si estuviera en un tipo de sueño de horror en cámara lenta y mi cuerpo no respondía. Un gruñido bajo detrás de mí me despertó y di un paso hacia adelante. Podía sentir los ojos sobre mí como atizadores calientes a centímetros de mi piel esperando una excusa para cerrar la brecha. Temeroso por mi vida, puse el conejo a los pies del más grande, adentrándome en su sombra que parecía ser una extensión de sí mismo.
Era como si estuviera entrando en una gran boca abierta. Un resoplido vino desde lo alto de mí y sentí un resoplido en mi cabello. Para mi absoluto horror, una nariz entró en mi campo de visión. Luego un hocico, luego las brillantes perlas bioluminiscentes de sus ojos. Algo me había quitado en ese momento, era como si hubiera entrado en mí y tomado algo. ¿Pero qué era? Yo no podía estar seguro. Aparté la vista de esos puntos de luz en la masa negra ante mí con gran dificultad. Luego di un paso hacia atrás moviéndome con cuidado al lado de Connor una vez más. La cosa más grande olfateó al conejo antes de hacer un gesto a uno de los asistentes, quien agarró a la liebre con una mano. Parecía ahora un gorila sosteniendo un gatito, aunque pensé que el conejo había sido bastante grande para su especie. Él desapareció en el bosque y Connor tomó la bolsa de pruebas de debajo del brazo. Comenzó a sacar lentamente objetos y los colocó en el suelo frente a él. Entre esas curiosidades había un gran trozo de tela ensangrentada, un anillo de matrimonio manchado de negro con sangre, un zapato de niño y finalmente un mechón de cabello dorado. El alfa olfateó los artículos intensamente gruñendo por lo bajo cuando llegó al cabello. Se puso de pie en toda su altura y observé a Connor mientras sacaba los últimos artículos de la bolsa. Se encontró un puñado de piel en la mano del padre. Se tomaron muestras de saliva de los cuerpos y se había tomado un pequeño frasco de la tierra empapada de orina cerca del sitio. El alfa simplemente olió estos artículos y resopló antes de gruñir y ponerse de pie. Gruñó profundamente por un momento antes de girar para desaparecer en la oscuridad con un breve paso. Cubría la distancia a los árboles como una nube que pasa frente a la luna. Los otros no tardaron en seguirlo, mirándonos con gruñidos bajos de advertencia. Después de que se fueron, Connor y yo nos quedamos en estado de shock hasta que los sonidos de los bosques regresaron tan rápido como se habían ido. Entonces, un gran peso pareció quitarse de encima y sentí que me iba a desmayar. Connor respiró hondo y lo dejó escapar lentamente, temblando un poco. Me miró y él sonrió. «Creo que la agradas», dijo, y casi me desmayo con eso. Mis rodillas se doblaron ligeramente. El viaje de regreso al campamento parecía transcurrir el doble de tiempo, como quien rebobina una cinta. Una vez que nos encontramos con la fogata, Connor y yo nos vestimos y subimos a nuestras tiendas sin decir una sola palabra. Sentí que nunca más volvería a dormir. Mi corazón todavía latía en mis oídos, pero terminé quedándome dormido casi tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. Los siguientes días los pasamos acampando y esperando. Connor me había dicho que teníamos que quedarnos en el área hasta que obtuviéramos algún indicio de que habían hecho algo al respecto con nuestro problema mutuo. Me contó sobre la primera vez que realizó el ritual de contacto. No había estado aquí, aunque me dijo que se había puesto en contacto con esta manada antes. Aparentemente esto fue algo que se hizo en todo el país. El ritual cambiaba ligeramente en ciertas áreas, pero el propósito siempre era el mismo. En la tercera noche escuchamos a lo lejos aullidos profundos y penetrantes, incluso a la distancia. Sonaba como una manada de coyotes que cantaba a coro, todos aullando, aullando y aullando a diferentes volúmenes e intervalos. A la mañana siguiente encontramos tiradas en el suelo frente a nuestra fogata 3 enormes manos con garras cortadas en la muñeca y alineadas. Connor simplemente sonrió cuando los vio. Parecía que se habían encargado de eso. «Parece que los bastardos ya se han encargado de esto», dijo levantando una muñeca para examinarla. Me entregó una y lo sentí más pesado de lo que parecía, como si estuviera sosteniendo un arma por primera vez. Una mano era más grande que mis 2 manos juntas y las garras largas al final de cada dedo tenían que ser al menos de 20 centímetros cada una y estar ligeramente retraídas. El pelaje de cada uno de ellas era de un color diferente y cada uno era claramente una mano izquierda. Connor metió cada una de ellas en una bolsa separada y dijo que los chicos del laboratorio estarían encantados con esto. Ellos solían recoger a sus muertos de manera bastante religiosa, por lo que los restos son difíciles de encontrar. Luego empacamos y nos fuimos.
No habíamos tenido noticias de más actividad en el área y les habíamos dicho a todos que estábamos autorizados a decir que la situación estaba resuelta. Y también que habíamos realizado un contacto muy exitoso. Después de eso me sentí un poco como una celebridad en el DNR. Fue algo que nunca olvidaré y algo que no consideraría volver a hacer a menos que la situación fuera muy grave. Aunque con los informes que hemos estado recibiendo últimamente podría ser algo que podamos hacer muy pronto. No sabemos por qué se han vuelto más activos y agresivos últimamente, pero ciertamente hace que la paz continua entre nosotros sea cada vez menos confiable. Lo que eso significa para el futuro es que se pueda temer lo peor. Podría haber una guerra entre humanos civilizados y también contra seres ancestrales que aún viven en tribus. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.